¿Qué tal? Muy buenas noches, te saluda Genaro Lozano, bienvenida, bienvenido a Sin Filtro. México es sin duda una potencia cultural en el mundo. La cultura mexicana, de hecho, es parte importante de nuestro llamado poder suave. México es uno de los 10 países con el mayor número de sitios declarados como Patrimonio Cultural por la UNESCO. La Ciudad de México es la segunda ciudad del mundo con el mayor número de museos. Podría incluso argumentarse que la capital mexicana es la capital cultural del mundo en español. Y en el sexenio de Enrique Peña Nieto vimos la creación de la Secretaría de la Cultura, pero sin un proyecto claro y con recursos económicos cada vez más castigados. En el sexenio de Peña, la cultura ha sufrido un decremento en su presupuesto de un 7.1% anualmente. Hoy el tema de la mesa es las propuestas culturales y la elección. ¿Qué propone Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué propone Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita y el Bronco? Acompáñanos, ya empieza el debate, esto Sin Filtro. La cultura y la elección es el tema de la noche y para discutir los temas vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bloque 1, la cultura, el balance del sexenio de Peña Nieto, presupuesto, infraestructura, la Secretaría de Cultura y su creación. Luego el tema de la cultura en la elección. ¿Importa realmente este tema? ¿Cuáles son los proyectos en contraste de los distintos candidatos y la candidata? ¿Se necesita o no más presupuesto? ¿Qué pasará con la cultura mañana? Remedio contra la violencia, como proponen algunos de los candidatos, y conclusiones. Y para empezar la discusión me da mucho gusto recibir por primera vez en la mesa a Paul Hospital, él es colaborador de la campaña de José Antonio Meade del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con ustedes, muchísimas gracias. Bienvenido. Nos acompaña también Mauricio Graciano, él es colaborador de la campaña de Ricardo Anaya, del Frente con el PRD y el PAN. ¿Cómo estás? Y Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es la primera vez que... Bienvenido, sí. Hay cuatro nuevos y una que es de toda la vida de Sin Filtro, ya tú platicamos también. Fernanda Caso, precisamente, de las primeras colaboradoras de Sin Filtro. Estamos hablando sobre la posibilidad de hacer un reencuentro con todos los otros, ¿verdad? ¿Cómo estás? Colaboradora de Margarita Zavala. Aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Ya todos te conocen, además. José Fredman, colaborador de la campaña de Jaime Rodríguez el Bronco. Ahora nos mandaron a Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y de la campaña de Morena, Partido Encuentro Social y PT nos acompaña Rodrigo Guillot López, colaborador de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás, Genaro? ¿Cómo están mis compañeros? Un gusto estar aquí. Bienvenido. También eres nuevo, no habías venido a la mesa y pues bueno, bienvenidos siempre todos. Ya los estoy viendo por todos lados, ya veo muchos Sin Filtros y me da mucho gusto. De eso se trataba al principio de esto. Qué bueno. A ver, ¿por qué no empezamos un poco con el balance y empezamos contigo? Se ha criticado mucho el sexenio de Enrique Peña Nieto por un descuido a la cultura, sobre todo, y hay que ponerlo la verdad claramente, en el sexenio de Felipe Calderón, el presupuesto de la cultura tuvo un récord histórico, casi 18,000 millones de pesos, me parece, en 2012, y de ahí cayó, digamos, dramáticamente. ¿Cuál sería tu balance? A ver, en los últimos años, sin duda, Genaro, pero también no olvidemos lo que ha sucedido, lamentablemente, en los últimos años, sobre todo en el presupuesto de egresos de la Federación de 2018, con el reto que tuvimos con los distintos sismos en septiembre. Ustedes lo saben y han participado en las discusiones del presupuesto de egresos de la Federación, que se discute entre octubre y noviembre, es decir, justamente un mes después de los sismos en septiembre, que bueno, pues devastaron ciudades completas en Oaxaca, lo que sucedió por supuesto en la Ciudad de México, y se le apostó precisamente en el presupuesto que, ojo, discuten todos los diputados. El presupuesto de egresos de un país como México lo aprueba la Cámara de Diputados en una discusión plural. Y en ese presupuesto en particular, que es el último, el que corre este año, hubo reducciones en todas las materias, no solamente en el área de cultura, precisamente para hacerle frente a la reconstrucción de nuestro país. Pero también hay que destacar que entre 2013 y 2016, es decir, este sexenio, los gastos federales destinados a la infraestructura cultural fueron 307% más grandes que en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Qué es la infraestructura cultural? Precisamente esos espacios donde se le apuesta a la promoción de la cultura, donde genera esta llamada economía naranja, esta economía o el poder suave que tú decías en el arranque del programa, que genera empleos de manera directa y de manera indirecta y que por supuesto ayuda a todo el pueblo de México. A ver, pero tú hablas de un tema de presupuestos. Hubo también, digamos, o para muchos el balance del sexenio tiene que ver con la modificación de Conaculta a Secretaría de Cultura.
y allí también vimos a lo largo de todo este sexenio a una persona, al exsecretario que falleció lamentablemente, que era su propuesta, era su proyecto, pero que lamentablemente la enfermedad no lo dejó ya, digamos, concluirlo y terminar el proyecto. No la tenemos a Maraki en la Secretaría de Cultura, se queda, digamos, hasta el final del sexenio, pero ¿cuál sería tu balance de lo que ahí se ha hecho? Porque qué importante este mensaje que da el sexenio Enrique Peña Nieto de poner a la cultura en el máximo nivel de un gabinete. Que pueda el secretario o la secretaria ahora de Cultura estar en la mesa de toma de decisiones, porque el tema cultural no solamente se restringe a la secretaría como tal, sino que la cultura es transversal y va hacia todo el gabinete. Entonces, qué importante tener en la mesa sentado o sentada, en este caso, a una persona que represente los intereses de la promoción cultural. ¿Por qué digo transversal? Por ejemplo, en el sistema educativo funge sin duda alguna un papel prioritario el tema de la cultura. ¿Por qué? Porque hay que educar a las niñas y a los niños de México no solamente en la enseñanza-aprendizaje que estamos acostumbrados, sino en arte, en cultura, en deporte, de lo que se habla de una formación integral. Entonces, qué bueno que pusiera Enrique Peña Nieto en el gabinete, a nivel gabinete, esta Secretaría de Cultura para que se pueda promover programas y políticas públicas transversales junto con todos los demás. Me imagino que todos te quieren sacar algunas, bueno, más bien criticar el balance del sexenio de Peña Nieto en materia de cultura. ¿Por qué no pasamos contigo? Y aplaudir algo que sea aplaudible también. Creo que de eso se tratan estas mesas, ¿no? También. ¿Por qué no pasamos contigo, Fernanda? Porque en el equipo de Margarita está precisamente Consuelo Sáizar, quien dirigió Conaculta con ese superpresupuesto, dejando una infraestructura y un proyecto cultural que por lo menos sí se puede contrastar, digamos, con lo que se hizo en este sexenio. Sí, exactamente. Yo creo que Margarita tiene el proyecto de cultura más completo que se ha presentado hasta este momento dentro de las campañas. En realidad, los otros partidos no se han tomado, los candidatos de los partidos no se han tomado el proyecto cultural en serio. En el equipo de Margarita contamos con Consuelo Sáizar, que es una mujer muy reconocida en el tema, que ha ayudado a presentar esta propuesta que está dividida en 3 ejes. En primer lugar, una apuesta por el patrimonio y la infraestructura, que si bien es cierto lo que dice Paul, pues lo raro es que en este sexenio no se haya hecho, ¿no? Esta transformación de Secretaría de Conaculta a Secretaría de Cultura no implicó realmente una apuesta económica. Y si no hay presupuesto, pues entonces no es cierto que se tiene un compromiso. Pasamos de 18,000 millones en el último sexenio de Calderón a 12,900 millones en este sexenio. Es decir, es una diferencia brutal. Que me parece que no está justificada si realmente se pretende que esto sea un eje para combatir la violencia, para complementar los programas educativos, para lograr transmitir al mundo lo que México es. Así que bueno, de entrada en términos presupuestales, este gobierno ha dejado mucho que desear. En segundo lugar, es una apuesta por la educación artística. No únicamente nos podemos quedar con estos espacios, con la infraestructura, con recuperar monumentos, sino que tiene que haber una verdadera apuesta para encontrar a los talentos que hay entre nuestros niños y jóvenes, ¿no? Poder detectar desde temprana edad quiénes son aquellos jóvenes a los que se les puede dar una beca para que se desarrollen en el cine, en la literatura, en la música, y poder tener las escuelas y las becas para que puedan terminar sus proyectos y eventualmente poder producir. Y finalmente, el último punto del proyecto de Margarita, que es la promoción de la cultura. Es decir, no únicamente es quedarnos en el impulso a los jóvenes, sino impulsarlos a que puedan producir. ¿Esto cómo se logra? Con incentivos fiscales, haciendo modificaciones legales como la que se propuso en el gobierno de Calderón, logrando incentivar a los empresarios que quieran apostarle a este tipo de proyectos. En el caso de Calderón, que fue fuertemente hacia el cine, pero esto se tiene que expandir hacia otros ámbitos. El teatro, la danza, las presentaciones artísticas de todo tipo, que me parece que en este gobierno pues simplemente no se han considerado. Sí, a ver, estamos hablando de cultura porque es uno de los temas que poco atención reciben casi siempre los medios, ¿no? La semana pasada Juan Ernesto, quien por cierto condujo esta mesa y lo hizo muy bien, lo hizo sobre política exterior. Entonces, esta es una mesa dedicada a cultura y vamos a seguir hablando en las próximas semanas sobre seguridad, educación y demás temas, ¿no? Pero del proyecto, y le pregunto al compañero que viene representando a Morena, a Rodrigo, te pregunto, Rodrigo, del balance del sexenio de Peña Nieto ha habido también muchas críticas y el único que ya puso claramente quién sería su propuesta para Secretaría de Cultura es la campaña de Andrés Manuel López Obrador, que puso a Alejandra Frausto como la candidata, digamos, a ser secretaria de Cultura de su administración. ¿Cuál es el balance que ustedes ven de este sexenio? Mira, de este y del anterior, porque, bueno, vamos a aprovechar para hablar de los últimos 2 sexenios, ¿no? Es mentira que se haya invertido más dinero en el ámbito de la cultura y también es mentira que el año del sismo haya afectado el presupuesto y la forma en que este se decide.
El presupuesto del 2017 aumentó en un 3.9%. Sin embargo, el decrecimiento más marcado en el sexenio de Peña Nieto fue de menos 22% en el presupuesto cultural en el año 2016. El gasto federal de todo el gobierno de Enrique Peña Nieto pues aumentó un 10.3% y sin embargo eso no se vio reflejado en la Secretaría de Cultura, sino que esta decayó en un menos 32%. Entonces es falso que durante este sexenio se hayan dedicado los recursos suficientes a fortalecer los programas culturales. Yo lo que cité nada más, es Alberto Cerdán, investigador antes de fundar y de otros lados. Él tenía una entrada en Animal Político en donde analizaba el presupuesto cultural y decía que en promedio entre menos 7.1 y menos 9 han sido los picos que ha ido cayendo la cultura a lo largo de todo el sexenio, ponderados, ¿no? Sí. Era un dato ahí de Alberto. Sí, es menos 22% con respecto al año, sí, de 2015 a 2016. Okay. Y pues bueno, también tengo aquí un dato que durante el sexenio de Felipe Calderón, en el último año, en el 2012, pues Conaculta no ejerció 274.6 millones de lo que se le asignó como presupuesto. Y a la fecha, de esos 274, 228.6 millones del presupuesto no han aparecido, esto según la Auditoría Superior de la Federación. Es insultante, ¿no?, que nos hablen de que la cultura es importante, lo cual es cierto, de que me llamó la atención que hablabas de Poder Suave y yo creo que es muy cierto. Como internacionalista, me gusta mucho la forma en que México puede aprovechar su poder suave, su potencial cultural, su potencial gastronómico, hotelero. Tenemos una gran biodiversidad de música. No, tenemos una cultura riquísima que no hemos sabido aprovechar por dos problemas. Uno, por la falta de presupuesto, y además el presupuesto se va en corrupción y pasa por una serie de obstáculos burocráticos que no permiten que los programas se hagan, y dos, por la centralización de los programas culturales. La mayor parte del presupuesto de la Federación se van para los organismos como el INBA, y que están en la Ciudad de México, las becas del FONCA, y no llega el suficiente presupuesto para llevar a lo largo de toda la República programas culturales eficientes que hagan que participen los grupos sociales vulnerables, los estudiantes, los jóvenes, las amas de casa, porque la cultura es para todos y no está llegando a todos, y eso es un gran problema que tenemos que resolver. Ya Fernanda presentó las ideas de Margarita. En el siguiente bloque vamos a hablar de las ideas, pero quisiera que nos concentremos ahorita también en este balance del sexenio de Peña Nieto, de la campaña de Anaya, como lo están viendo, porque por cierto entramos a todas las páginas web. Juan Ernesto se puso a ver las propuestas culturales y había de todos menos del Bronco. Ahorita nos cuentas cuáles son las del Bronco, pero el balance de la gestión de Peña Nieto en materia de cultura. Desde acá lo vemos no tan mal. La verdad es que este gobierno avanzó mucho en cultura. Sí hay muchas cosas que reconocerle al gobierno del PRI en materia cultural, pero la mayoría de estos avances fueron de la mano del Congreso. En realidad es que si el Congreso no hubiera apoyado lo suficiente, o el Congreso no lo hubiera puesto... Santiago Taboada, ¿no? El presidente de la Comisión de Cultura, Santiago Taboada, el próximo alcalde en la delegación Benito Juárez. La verdad es que el 50% de este trabajo fue de la mano del Congreso. Avanzamos en la creación de la transformación de un subsector cultural a un sector cultural. Además se creó la Ley de Cultura y Derechos Culturales, y además se establecieron por primera vez los estímulos fiscales de apoyo a producciones culturales, que antes nada más eran para cine y teatro. Ahora ya se puede aplicar también para música, para artes plásticas y para literatura. Otro logro, creo que del balance de Peña Nieto, es creo que atendieron muy bien la reconstrucción del patrimonio cultural dañado durante el sismo. Sí hay cosas buenas que rescatar de este sexenio, pero también hay muchas cosas que no se hicieron. Atendieron, por ejemplo, te decía lo de los sismos, pero es falso, como dice Rodrigo, que el sismo haya afectado de manera contundente la repartición de los recursos, porque esta reducción a la cultura no se dio después del sismo. Se da un año antes, cuando se crea la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura se crea en 2015, la transforman en sector, y 15 días después, cuando se discute el presupuesto, le reducen el presupuesto a la Secretaría. Entonces, fue un muy buen chiste decir que la cultura iba a ser tomada en cuenta ya como un sector, y después reducirle el presupuesto. Peña Nieto había prometido como candidato 1% del PIB en presupuesto a la cultura, y bueno, nunca llegó, nunca se acercó a eso, ¿no? Y ni se acercó. Y luego, la idea también era transformarlos en sector, para que estuvieran en todas las mesas de negociación, para que no siguieran dependiendo de la Secretaría de Educación.
y vemos que seguimos teniendo una secretaría que sigue dependiendo en todos los temas de todas las otras secretarías. Y, por ejemplo, a la Secretaría de Cultura no se le dio la importancia que tendría que habérsele dado durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y también en el Tratado de Asociación Transpacífico. Pasó sin pena ni gloria, y la idea de hacerla una Secretaría de Cultura era meterla a la discusión, subirla a la mesa, y la Secretaría de Cultura nunca ha estado en la mesa, sigue siendo... se sigue comportando como un subsector. Bueno, ahí tienes dos críticas y un claroscuro. Aquí reconoció en algunos aspectos positivos del sexenio. Sí, pero el oscuro terminó siendo presupuestal y el presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados, entonces... A ver, de parte de la campaña del Bronco, ¿cuál es tu balance? Sí, bien, bueno, pues primero buenas tardes, es un gusto estar aquí, gracias por la invitación y es un placer conocerlos, ¿no? Grabamos en las tardes, pero transmitimos en las noches, entonces buenas noches. Bueno, pues buenas aquí noches. todo sin filtro. Bien, yo creo que un gran acierto al momento de poner la Secretaría de Cultura fue al menos ponerla en la agenda pública, que eso es un avance que se tiene que reconocer y que tenemos que aprender de ese gran logro, ¿no? Hacerlo Secretaría. Sin embargo, el concepto de cultura es completamente amplio. Si consideramos alguna de sus manifestaciones artísticas como literatura, danza, teatro, cine, pues tendríamos que ver primero, para hacer un diagnóstico real, qué tantas son apreciadas estas disciplinas en México, quién asiste a este tipo de eventos y qué disciplinas son las más exitosas para poder identificar hacia dónde tiene que ir el trabajo, ¿no? Bien, me gustó lo que dice, lo que comenta Paul Hospital sobre la cultura, pues es un tema transversal, no lo podemos tratar por separado de la educación, de la economía, de los derechos humanos y por supuesto que tampoco del presupuesto. Aquí en el tema presupuestal yo creo que ha sido el gran problema del sexenio actual, ¿no? Si relacionamos cultura con educación, a cultura se le quita presupuesto y a educación, a CONACYT también se le quita presupuesto. También, ¿no? A salud también. Entonces aquí... Claro que la riqueza cultural de México es impresionante, hay 68 lenguas indígenas, una Festival Cervantino, infraestructura cultural de las más grandes en América Latina, zonas arqueológicas, monumentos históricos, todo lo que quieras. Pero ¿por qué seguimos siendo un país violento, un país sucio? Hay que hablar con claridad. O sea, las calles están, yo vivo en Monterrey, Ciudad de México tampoco se separa tanto. Entonces, ¿por qué hay tanta desigualdad, inclusive en la cultura y en la educación que se recibe en México? Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer especial énfasis y criticar también que la sinergia entre la academia, la población y el gobierno no ha sido la adecuada, ¿no? A ver, me quedan 2 minutitos. Fernanda Caso quiere todavía contestar algo y también por acá. Quisiera hacer un comentario sobre el asunto de los sismos. Se dice que se tuvieron que reducir todos los rubros de gasto porque tenían que destinarse a la reconstrucción y las remodelaciones de los sismos. Sin embargo, hubo 1.800 monumentos históricos que sufrieron daños después de los sismos. Es decir, el presupuesto se tuvo que haber acrecentado para poder destinarle lo necesario para al menos quedarnos con lo que teníamos. El presupuesto que se otorgó en realidad lo único que permite es, si acaso, mantener las cosas como están, pero ninguna mejora, ¿no? Me parece que pues en ese sentido es una contradicción más del PRI y bueno, pues de sus... Y también es cierto que el Congreso... Perdón, nada más por alusiones institucionales. Qué bueno que lo dice Fernanda y lo reconoce, porque justamente José Antonio Meade, como secretario de Hacienda, después de los sismos, le propuso al Congreso, lo cual, por cierto, fue aprobado por unanimidad, una bolsa adicional de 725 millones de pesos para la restauración y la recuperación del patrimonio cultural. Es decir, ¿no? justamente ahora lo que estás diciendo, no, lo propuso al Congreso y el Congreso libremente decidió si aportar esa bolsa para la restauración. ¿Por qué tuvieron que esperar? Y hoy lo podemos ver en la Ciudad de México cómo se restauraron los monumentos. Yo estoy hablando del presupuesto que se aprobó después de los sismos. De un presupuesto que en teoría ya los contenía. Esto vino después, cuando ya había habido toda una presión social, presión mediática, cuando los candidatos estaban anunciando que iban a dar sus recursos. Pero no fue un regalo de mí. Los partidos políticos, no había candidatos. Déjame que Rodrigo también y además el recurso del Fonden sigue sin aparecer, ¿no? Para puntualizar acerca del sismo. Pero decías de claroscuros y que no te gustaba que el oscuro era... que tenía que ver por el Congreso. Bueno, yo te voy a dar un oscuro que me parece terrible y que tiene que ver directamente con la gestión de Peña Nieto. La secretaria de Cultura de Peña Nieto no tiene un título universitario que la
faculte para ejercer. Ella había declarado ser doctor en no sé qué, pero terminó teniendo que declarar que su mayor grado de estudios es una carrera técnica en diseño de interiores. Me parece que necesitamos especialistas en los puestos del gabinete, que necesitamos que las secretarías estén manejadas por gente que sabe lo que hace. Claro, y es insultante que pongan a una persona que igual no es malo tener una carrera como diseño de interiores, pero por supuesto no te faculta para ejercer el deber de conducir la cultura en un país. Qué bueno que opinas eso de la secretaria. Yo opino otra cosa, por ejemplo, de quien tenían ustedes a cargo de la Secretaría de Cultura de Morena, que es Paco Ignacio Taibo, con quien creo que ninguno de la mesa coincide con sus ideas, con sus postulados. Es personalísimo ese asunto, pero si quieres, con mucho gusto te hacemos llegar el currículum completo de la Secretaría de Cultura. Él está propuesto para secretario de Cultura de la Ciudad de México, ¿no? No sé si de la Ciudad de México. La propuesta de cultura y a ver qué te expropia, en el país además, es para Alejandro Fausto. Pero me encanta, mira, en Morena tenemos gente de todas las ideologías. Tenemos a Germán Martínez, tenemos a Paco Ignacio Taibo. Es el nuevo PRI. Gente de la República Bolivariana. Es la nueva democracia en donde las ideas caben y pueden ser discutidas. Donde se puede discutir con claridad y se respeta la diferencia de visiones. Déjenme hacer una pausa. No tienen el PAN y el PRI. Hacemos una pausa bien breve, porque lo nuevo PRI hemos hecho muchísimos programas y la verdad es que nunca hemos podido entender qué significa el nuevo PRI. Pero bueno, ese es otro tema. Déjame regresar rapidísimo después de la pausa para seguir hablando sobre las propuestas que proponen los candidatos. Vimos las propuestas en los sitios web. Está por ahí el tema de convertir a Los Pinos en un centro cultural, está el tema de más cine, está el tema, hay muchas propuestas de los candidatos que me parece que están que se necesitan discutir, así que no te vayas, regresamos después del corte. Escuché que lo del